Buenas tardes a todos los que nos están hoy viendo, ya sea a través, bueno, de todas y cada una de las redes sociales que hoy existen. Es un privilegio poder estar aquí ante ustedes para platicar de algo tan relevante que tiene que ver con nosotros los varones, a través de estos estudios, ¿verdad? Que norman nuestra forma de vivir y que en los cuales, a través de los cuales podemos encontrar un sinfín de respuestas. A mis compañeros que están presentes, también les doy la bienvenida y es un gusto poder compartir con ustedes esas experiencias que a uno como varón le hacen reflexionar y en el caminar de cada día se supone que nos hacen crecer para bien, aunque mucho tiempo, cuando no conocíamos del Señor, era para mal. Algo que hoy me toca compartir con ustedes es acerca de este libro, ¿verdad? Que contiene básicamente la vida de todos y cada uno de los que conformaron el grupo de los 12 apóstoles, que por título lleva 12 hombres comunes y corrientes, como tú, como yo, como cualquiera de mis compañeros, ¿verdad? Que tuvieron un inicio en su vida, pero hablando de manera específica como varones, y después de haber pasado por la niñez, la adolescencia, de ser joven, entramos en una etapa de madurez a través de la cual empezaron realmente nuestras responsabilidades como tal. Y como tal quiero decir que en lo individual, cuando empezamos a adquirir la primera responsabilidad, que es cuando adquirimos nuestro primer trabajo, entramos en un mundo en donde tenemos que ser responsables con respecto a esa responsabilidad que estamos adquiriendo. Depende de cómo la ejecutemos, va a ser realmente la forma en cómo nosotros podamos salir adelante respecto a esa responsabilidad ante la empresa, ante él o los dueños de la misma. Pero también tenemos una gran responsabilidad desde el momento en que nosotros adquirimos la responsabilidad como cabezas de nuestro hogar. Cuando iniciamos esa etapa en donde, si bien es una parte muy hermosa en esa etapa, el haber contraído una relación con una pareja ya permanente, también implica una serie de responsabilidades que en el transcurso de los años nos va a llevar a tener una vida que todos deseamos en principio, que es de felicidad, pero que muchas veces por no hacer lo correcto, por no entender esa responsabilidad, caemos en situaciones que nos llevan de la alegría a la tristeza, que puede ser de una tranquilidad día con día a una situación en donde haya tales situaciones que lo único que producen en nuestro interior y en nuestra relación con nuestra pareja, intranquilidad. De este grupo de personajes que el libro llama 12 hombres comunes y corrientes, no estamos hablando ni más ni menos que de los 12 apóstoles, los cuales comienzan con el líder principal, que en su momento así se le vio como fue Pedro, y el cual tuvo una vida como cualquiera de nosotros antes de conocer al Señor Jesús, antes que éste le pidiera que lo siguiera en ese trabajo para lo cual él vino a esta tierra, y que dentro de los parámetros que en cada época rigen, pues básicamente podemos entender que era una persona responsable. ¿Qué tan responsable? Solamente lo podemos ver a través ya de la otra parte de su caminar, que fue al lado del Señor Jesús. Todos y cada uno de ellos, después de haber sido escogidos, independientemente de las características que en lo individual tenían, el Señor, y que además el Señor sabía de esas características, Él se enfocó a trabajar con cada uno de ellos, como grupo y también en lo individual. Algo que siempre se tiene que tener en cuenta es que
Cuando hablamos de un grupo, hablamos de caracteres diferentes, hablamos de formaciones diferentes. Así que para el Señor, en el fondo, sabemos que no era difícil por su capacidad y omnipotencia que tenía, esa sabiduría que provenía de lo alto, no le era desconocido para poder establecer los parámetros para todos y cada uno de aquellos personajes que formaban este grupo. Pero de manera específica, en este caso vamos a hablar de Pedro, fue algo no especial en relación a sus compañeros, pero sí en cuanto a su participación de este grupo y cercanía con el Señor Jesús. Porque podemos ver a través de su palabra cómo fue un personaje que a través de su carácter tan especial, tan explosivo en determinado momento, muchas veces fue el más confrontado por el Señor Jesús, como por el otro lado también el que más reconocimiento tuvo en el ámbito del trabajo que estaba realizando. Parece contradictorio, pero estamos viendo las dos partes del ser humano, la parte secular y la parte espiritual. La parte secular en donde realmente como seres humanos, como seres imperfectos de carne y hueso, ¿verdad? Lo que somos en un momento dado, somos reflejo de lo que nuestros padres formaron en nosotros, del ejemplo que cada uno de ellos estableció para nuestra propia vida, para nuestro propio caminar. Y en este caso, hablando espiritualmente, sucede lo mismo también en el momento en que el Señor Jesús los escogió a cada uno de ellos, y en este caso también, específicamente hablando de Pedro. Podemos ver una serie de enseñanzas increíbles en este caminar con el Señor Jesús. Y algo de ello es lo que quiero plantearles. Verlo en los dos sentidos, desde el punto de vista secular, el ser humano común y corriente, y desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? En donde esa vida que en un momento dado pudo flaquear o ha estado flaqueando, se ve privilegiada al ser cambiada por el Señor Jesús, ¿verdad? Por el plan perfecto que Él tiene en cada uno de nosotros. ¿Qué tan manejables en un momento dado fuimos cada uno de nosotros a través de ese proceso que sufrimos como hijos ante nuestros padres? Bueno, depende de la autoridad con la cual ejercieron nuestros padres esa responsabilidad. De igual manera, ¿qué tan manejables fueron los apóstoles para Jesús? Por un lado, él tuvo que lidiar con sus tradiciones, con lo que traían de parte de su familia, pero por el otro lado, entender su carácter y de tal manera modularlo, ¿para qué? Para que a través del tiempo, que fueron 3 años específicamente hablando, los que él estuvo trabajando con cada uno de ellos, y poder lograr el objetivo que él estableció para cada uno. Y en lo general podemos decir que ese objetivo fue el poder transmitir las buenas nuevas a todos y cada uno de aquellos que no le conocían. ¿Para qué? Para que sus vidas, ¿sí? Esas vidas que como tú y yo muchas veces estuvieron en la oscuridad, pudieran ser transformadas. Y si en su momento, en el área local donde empezó su ministerio el Señor Jesús y en el cual estuvieron participando y tuvieron una actividad muy pues bastante importante cada uno de ellos, también es muy importante el hecho de que haya una autoridad que pueda ser ejercida de la manera correcta. 3 años de enseñanza, 3 años en donde cada uno de ellos vieron todas y cada una de las maravillas que el Señor Jesús empezó a hacer con todas esas necesidades que surgían día con día, y que ellos tuvieron esa oportunidad de vivirlas, de tomarlas para ellos y ver la forma correcta
en cómo el Señor Jesús lo manejó ante todas esas personas que estaban en necesidad, pero de igual manera en la forma en cómo Él, en cada uno de ellos, transmitió ese conocimiento, esa sabiduría, esa firmeza, esa autoridad para poderla llevar a cabo de manera correcta. Una cosa fue en el momento en que ellos convivieron físicamente durante esos 3 años, y otra cosa cuando Él partió y ellos tuvieron que ejercer esa responsabilidad, ese trabajo en lo individual y como grupo, ¿verdad? Para que esa enseñanza que Él les dejó fuera transmitida y tuviera sus frutos. En el caso de Pedro, como datos estadísticos, y es porque es muy amplio, ¿verdad? Lo que está plasmado en este libro, ¿verdad? Respecto a la vida de cada uno de ellos. Dice, Simón era un nombre muy común. Solo en el relato de los evangelios hay que por lo menos 7 personas que se llaman Simón. Entre los 12 había 2. Simón Pedro, del cual hoy estoy hablando, y Simón el Celote. ¿Sí? Él, su padre él fue hijo de Jonás, como lo menciona Mateo 16, 17, en Juan 21, 15, 17. El nombre del padre de Simón Pedro entonces era Juan, a veces traducido como Jonás. No sabemos nada más sobre sus padres. Es algo muy, muy específico y desde el punto de vista histórico. En el caso de Pedro, dice, nótese que Jesús le dio otro nombre. Lucas dice a esto de la siguiente manera, Simón, a quien también llamó Pedro, como lo dice Lucas 6:14. Es importante aquí la selección de palabras que hace Lucas. Jesús no solo le dio un nombre nuevo para que reemplazara el viejo, sino que también lo llamó Pedro. Este discípulo a veces era conocido como Simón, a veces como Pedro y a veces como Simón Pedro. Pedro era una especie de sobrenombre, significa roca. Petros es la palabra griega para un pedazo de roca, una piedra. El equivalente arameo era Cefas, como lo dice en 1 Corintios 1:12. Y bien, ¿qué quiere decir esta parte en donde a veces le dicen Simón, a veces le dicen Pedro y a veces le dicen Simón Pedro? Simón lo podemos ubicar desde el punto de vista secular, antes de conocer al Señor Jesús. Pedro, después de que conoce a Jesús, y Simón Pedro ya en toda la extensión de la palabra, cuando es partícipe de ese trabajo al cual el Señor los llamó a cada uno de ellos. Esta parte que referencia con respecto a Pedro habla específicamente de un liderazgo que tenemos que ejercer cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir, cuando lo hacemos de la manera correcta vamos a tener los resultados que queremos, pero cuando ejercemos esa autoridad de manera equivocada, lo único que vamos a obtener van a ser problemas. Dice, por lo general, él era el primero en entrar y demasiado a menudo era el primero en salir. Cuando Jesús lo encontró, se ajustaba a la descripción que hace Santiago de un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, como lo dice Santiago 1:8. Pareciera que Jesús le cambió el nombre a Pedro para que este sobrenombre fuera un recordatorio perpetuo de lo que debería de ser. Y desde ese momento en adelante, cada vez que Jesús se dirigía a él, le estaba enviando este mensaje sutil. Si lo llamaba Simón, le estaba diciendo que estaba actuando con su viejo yo. Si lo llamaba Roca o Pedro, lo estaba reconociendo por actuar en la forma en que debía de actuar. Es lo mismo si lo llevamos a un presente con respecto a nuestras vidas. Si nosotros actuamos conforme a los lineamientos que nos establecieron nuestros padres, en el entendido de que esos lineamientos fueron los correctos, entonces nuestro caminar
iba con un solo rumbo, que era rumbo a la victoria. Pero si lo entendíamos de la manera equivocada, y generalmente así sucedió, creo que no me van a poder dejar mentir, porque cuando somos jóvenes queremos seguir nuestros propios lineamientos, pero no la autoridad de nuestros padres, ni lo que ellos están estableciendo como bueno para que nosotros lo sigamos. Generalmente le hacemos más caso a la calle, al mundo, que lo que nuestros padres nos están diciendo por nuestro propio bien. Pero en la medida en que transcurren los años y tenemos la oportunidad, como en su momento tuvimos nosotros esa oportunidad de que nuestra vida fuera cambiada, empezamos a entender lo que nuestros padres querían establecer para nosotros como algo bueno. Pero como dicen, nunca es tarde para aprender. Sí queremos que nuestras vidas cambien. Es el caso de Pedro. Primero el Señor lo tuvo que cambiar. Dice, este hombre joven llamado Simón, que llegaría a ser Pedro, era impetuoso, agresivo e impaciente. Necesitaba transformarse en una roca, y ese fue el nombre que le dio Jesús. A partir de entonces, el Señor pudo reprenderlo gentilmente o alabarlo usando un nombre o el otro. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese tipo de carácter, esa forma de ser, esa forma de pensar? Entonces, tenemos que tener enfrente de nosotros a alguien que tenga la autoridad, las palabras, la actitud, para que cada uno de nosotros en su momento pudiéramos haber entendido de qué se trataba, lo que en este caso nuestros padres nos decían. ¿Qué autoridad, qué capacidad debía tener el Señor Jesús para poder con cada uno de ellos establecer los lineamientos que Él quería que conocieran y que asimilaran para que el día de mañana que se enfrentaran a las diferentes pruebas y situaciones que iban a vivir, pudieran salir victoriosos? Si nosotros, desde el momento en que nosotros aceptamos secularmente esas indicaciones, realmente salíamos y caminábamos en el mundo con una cubierta, ¿verdad?, de protección hecha en base a años de experiencia de nuestros padres. Cuando no tuvimos padres por diferentes circunstancias, muchas veces ese papel lo jugaron nuestros abuelos. Y de tal manera que siempre, y eso yo lo puedo ver hoy, en cada una de las familias siempre existe y ha existido una autoridad. El problema es que para nosotros es muy difícil aceptar esas autoridades, ¿sí?, de la buena manera. De la mala manera, en la cual muchos hemos caído en ello, es como llegamos a entender esas indicaciones, esa autoridad. El Señor Jesús, es obvio, ¿verdad?, que la sabiduría la tenía, y de antemano, vuelvo a repetir, sabía lo que necesitaba cada uno de ellos para que pudieran hacer ese trabajo para el cual habían sido llamados. Dice, Pedro era exactamente como muchos cristianos son hoy día, carnales y espirituales. A veces sucumbió ante los hábitos de la carne, otras actuó en el espíritu. A veces fue pecador, pero otras actuó como un hombre justo que tiene que actuar. Este hombre vacilante, a veces Simón, a veces Pedro, era el líder de los 12. Dentro de sus imperfecciones, ¿sí?, Pedro fue el líder de ese grupo de los 12. ¿Verdad? O sea, asumió un papel, ¿verdad?, que quizás muy en el fondo de él, por su carácter, por su forma de vivir, por lo que él estaba viviendo dentro y fuera de su hogar, dentro y fuera de su trabajo, y en base a ese tiempo y experiencias, había normado un carácter que desde el punto de vista del Señor Jesús lo llevó a ser el líder de ese grupo. Y con él había tres más, ¿verdad?, que cumplían con esos requisitos. Y había otros 2 grupos que se formaban, ¿verdad?, con los otros 8 apóstoles, pero que por su forma de ser, por su forma de ser instruidos desde la base de sus vidas, no eran tan participativos dentro de lo que fue la actividad para cuando el Señor Jesús estuvo
trabajando con ellos. Podemos ver que muchos de nosotros somos introvertidos, muchos de nosotros no tenemos carácter, muchos de nosotros dudamos cada día de lo que estamos haciendo o de lo que queremos hacer. ¿Y eso por qué sucede? Porque esa certeza, esa seguridad, tiene que ser transmitida de la manera correcta desde su origen. Y muchos de nuestros padres no tuvieron esa oportunidad porque también no podemos juzgarlos, porque a veces o muchas veces también ellos sufrieron todo ese tipo de situaciones en donde en lugar de tener una instrucción adecuada, sufrieron maltratos, sufrieron humillaciones, sufrieron vejaciones, ¿sí? Situaciones que muchas veces nos llevaron a ser introvertidos, entre otras cosas, y en donde situaciones tan especiales, por sencillas que fueran, nos costaba trabajo realizarlas o tomar la decisión de llevarlas a cabo. Como en este caso, lo puedo decir de una manera sencilla, de cómo lo plasmaron de manera correcta en ese libro sus tres grupos. Se puede decir que los que tenían las características de líderes, entre los cuales el primero era Pedro, del que estamos hablando, y después los otros dos grupos de acuerdo a sus características. Es lo mismo que pasa con nosotros hoy en día. ¿Quieres ser un buen líder? ¿Quieres formarte de la manera correcta? Tienes que estar ante la persona correcta también, ¿sí? Y eso es lo que pasa dentro del entorno de nuestra iglesia. Tenemos, obviamente, a los líderes principales, los cuales no son escogidos por el ser humano, son escogidos por el ser supremo, ¿verdad? Y a través de ello, ellos saben que tienen que seguir una enseñanza, un sacrificio de estar cada día al pie del cañón con respecto al aprendizaje de la palabra y el puesto por obra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos los que están alrededor como nosotros, ¿verdad?, realmente entendamos primero la responsabilidad que tienen y por el otro lado, qué nos corresponde a nosotros después de ejercer, ¿verdad? Y no es otra cosa que la responsabilidad. A nadie le gusta ejercerla, sí, a todos nos gusta, pero todo depende del enfoque que le demos a esa responsabilidad, es la forma en que vamos a tener nosotros, para bien o para mal, los resultados. Dice, después de todo, fue el Señor quien lo escogió para que fuera el líder. Pedro fue formado y capacitado por el designio soberano de Dios para que fuera el líder. Es más, el propio Jesús lo formó y entrenó para que lo fuera. Por lo tanto, cuando observamos a Pedro, estamos viendo cómo Dios forma a un líder. Aparte del nombre de Jesús, el de Pedro es el nombre más mencionado en los evangelios. Nadie habla con tanta frecuencia como Pedro, y a nadie se refiere el Señor con más frecuencia que a Pedro. Ningún discípulo es censurado tanto por el Señor como lo es Pedro, y ningún discípulo censuró a Jesús como lo hizo Pedro. O sea, fue un ir y venir, ¿no?, de Pedro hacia el Señor, del Señor hacia Pedro. Pero yo lo que interpreto y puedo ver en este párrafo, en esta enseñanza, es que si bien había cuestionamientos de una parte y de la otra, siempre fueron sobre bases de respeto. Siempre de respeto, de reconocer a la persona que estaba enfrente, ¿no? Entonces, viéndolo desde el punto de vista humano, ¿verdad? Si nos ubicamos en la tierra, dicen que en el pedir está el dar. Entonces, un jefe, si quiere que le respeten, tiene que respetar. Un jefe, si quiere que vemos resultados con respecto a ciertas actividades que debemos de desarrollar, pues tienen que darnos no nada más la capacitación o la capacitación, sino también la forma en cómo me lo estás pidiendo, ¿sí? Entonces, que eso fue lo que hizo Jesús. Dice, aparte, ok, no sé qué tanto tiempo tenga, ¿verdad? Pero porque es muy extenso esta parte, no voy a ver. Dice, la materia prima que hace a un verdadero líder. Empezamos con la palabra curiosidad, ¿no? Somos líderes, tenemos que tener esa
cualidad de ser curiosos dentro de nuestra actividad. ¿Por qué? Porque debemos de estar al pendiente de la persona, ¿sí? Que depende de nosotros como líder. Estar viendo en qué proceso está, a dónde va, qué está haciendo, qué está dejando de hacer, con quién se está relacionando, con quién no se está relacionando, está teniendo problemas, no está teniendo problemas. Esa es una de las características de ser líder. Dice, otro ingrediente necesario es la iniciativa. El líder tiene que tener siempre la iniciativa. Siempre. No hay una excusa para decir, ahora tú vas a tener la iniciativa. Es la cabeza, es el que van a seguir, es el que debe dar las instrucciones, es el que debe jalar las orejas, es el que debe de confrontar, es el que te debe de hablar con amor para que en el peor de las situaciones entiendas que o cometiste un error que puede costar mucho, poco, pero también el que te va a decir, vas bien, ¿sí? O sea, el esfuerzo que estás haciendo hasta el día de hoy ha valido la pena y si lo sigues de la misma manera, el día de mañana no te vas a arrepentir de ese tiempo invertido para que tu trabajo rinda y rinda frutos, no una vez, no un ratito, no un día o a veces, sino cada vez que tengas ese trabajo, esa función, que siempre esté rindiendo frutos, ¿verdad? Y eso te va a producir una paz interior que todos queremos porque sabemos o nos da la pauta de entender de que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el buen camino y que vamos madurando con respecto a todas y cada una de las situaciones que como líder debemos de tener. Hay un tercer elemento en este sentido que es la materia prima que hace a un verdadero líder, el compromiso, la participación. De hecho, el que seas un líder siempre implica el que tengas un compromiso. Si no creas ese compromiso, estás fuera. Y la participación, favorablemente, y lo digo para bien en todos los sentidos, tienes que participar en todo. Si lo vemos como liderazgo dentro de la iglesia y si lo vemos como liderazgo dentro de tu hogar. La pregunta sería, ¿qué clase de líder quieres ser? O, un poco antes, ¿qué clase de líder eres en tu hogar? ¿Eres un líder que tiene carácter, que tiene autoridad, que está comprometido, que tiene sueños que día con día se están cristalizando, actividades que estás desarrollando en conjunto con tu familia, en lo individual o como pareja? ¿Qué clase de líder eres hoy y qué clase de líder quisieras ser? Estás hablando de escalones, en el escalón que ya debieras de estar hoy a la altura de los años que tienes y con ese liderazgo que estableció nuestro Señor al darte a ti la autoridad como cabeza de ese hogar, o no eres ese líder simplemente. Es un punto de reflexión. Y si lo equiparamos también al ámbito de la iglesia, viene a ser lo mismo. ¿Qué clase de líder tenemos? O líderes, porque hablamos de una pareja. Una pareja que tiene una responsabilidad bastante importante que no cualquiera asume, pero que desde el punto de vista del Señor y desde el punto de vista terrenal es maravillosa esa responsabilidad, pero implica un sacrificio. Como es el sacrificio que implica en ti como padre, junto con tu pareja, ¿verdad? Que como padres deben de ejercer en lo personal, al interior de su relación como pareja y también al interior como familia. Y en la medida en que tú te tomes el tiempo y ejerzas esa autoridad de la manera correcta, es como tú vas a ver cómo fructifica al interior tu familia y cómo hacia afuera se ve reflejado ese sacrificio, pero que a largo plazo te vas a sentir satisfecho, porque cuando así sea, cuando el tiempo llegue, vas a ver cómo eso que tú formaste al interior de tu familia, en el correr de los años va a regresar hacia ti en reconocimiento, en respeto y en aceptación.
Lo mismo pasa en nuestra iglesia. Si lo hacemos de la manera correcta y funcionamos de la manera correcta y entendemos lo que la palabra de Dios tiene establecido, vamos a tener una iglesia fuerte, una iglesia que está al interior, aceptada entre todos sus miembros y que fluye realmente como el Señor quiere, en amor, ¿verdad? Y en participación. Así que es muy amplio y no dudo que cada uno de las reflexiones que están aquí plasmadas para cada uno de los apóstoles sea maravillosa, en este caso la de Pedro, pero es un gran ejemplo para mí. O sea, ¿por qué? Porque me llevó realmente a mi vida anterior, a mi vida actual, y puedo decirles que lo pasado no se compara con el presente. Yo los invito a que conozcan la palabra del Señor, a que la vivan, a que realmente la escudriñen y que sin pensar en que es fácil, porque es muy difícil, pero cuando día con día avanzas, te das cuenta que el trabajo pesado, el trabajo difícil lo hace Dios, lo hace el Señor. Uno, lo único que tiene que hacer es tener dispuesto el corazón. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.